Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarte. Estoy emocionado de esta nueva etapa. Hace algún par de años, como sabes, lancé un proyecto llamado Soul, un par de episodios que están por ahí, los puedes escuchar. Eh, y durante un par de años estuve observando cómo me salí, ¿no? Dejé de grabar, han sucedido tantas cosas en el caminar y me volví un espectador de lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Y creo específicamente que estamos en una coyuntura muy peculiar dentro de la iglesia y no podía no hablar, no podía seguir como en este periodo de silencio. Así que ahí es donde nace Nuevo Orden, esta idea de reordenar. Creo que una de las esencias del ministerio que Dios me ha llamado a plantar es justo eso, ¿no? Regresar al origen, ¿no? Hacer un camino de avance hacia lo que siempre fue. Es como caminar hacia el pasado, pero al final de cuentas es avanzar. Y creo que estoy muy emocionado por esta nueva etapa. Es la segunda, tercera vez que grabo porque retomar el ritmo es interesante, ¿no? Es todo un trabajo que se tiene que hacer de mentalizarse, pero bueno, prácticamente por eso surge Nuevo Orden, porque creo que estamos en una coyuntura en la iglesia donde necesitamos alzar la voz, volver a restablecer pensamiento, volver a restablecer principios que nos enfoquen hacia lo que Dios quiere guiarnos. Así que, bueno, vamos a arrancar. Primer episodio de este nuevo proyecto llamado, valga la redundancia, Nuevo Orden. Nuevo Orden. Así que ayúdame a compartir, a guardarlo, a mandárselo a alguien, a hacer que el mensaje pueda difundirse en esta nueva temporada. Y nada, vamos a arrancar con este primer episodio, así que plasmemos ideas y dejemos que el Espíritu Santo las lleve hasta donde Él las quiere llevar, ¿va? Entonces arrancamos. Pues he pensado mucho en cómo titular este primer episodio de Nuevo Orden y le he dado vueltas al nombre. La gente que me conoce sabe que ponerle nombre a mis mensajes es una de las cosas que más me cuestan y he decidido nombrar este primer episodio, llamarle Poseídos. ¿No? ¿Sabes? No te asustes, no quiero hablar sobre una posesión espiritual, pero quiero tomar eso como un principio, ¿no? O sea, ¿qué es la posesión? La posesión básicamente es un espíritu maligno infiltrado entrando al cuerpo de un humano, suprimiendo el control del espíritu humano hacia la voluntad de un espíritu demoníaco, un espíritu maligno, ¿verdad? Yo tengo mis ideas que incluso hay veces que las posesiones no solamente son de una manera demoníaca, ¿no? Porque si el Espíritu me guía, el Espíritu Santo me guía, y eso es lo que son verdaderos hijos de Dios, ¿no? Eso dice Romanos 8:14, ¿no? Los que son guiados por el Espíritu, estos son verdaderamente hijos de Dios. Entonces, no sé, creo yo posiblemente que también Él me puede poseer, ¿no? No en una manera donde suprime mi voluntad, sino donde impulsa mi voluntad a ser una nueva criatura. Pero bueno, es otro tema. Entonces, específicamente pensando en eso, en el tema de la posesión de un espíritu infiltrado en un cuerpo que moldea pensamientos, suprime voluntades, toma control sobre ese cuerpo. Creo que tomando eso como principio, no lo veo muy distinto a la situación de la iglesia actual. Vivimos en una generación, vivimos en un tiempo muy peculiar, un tiempo muy específico, donde estamos viendo que la iglesia se está enfrentando con retos que nunca se había enfrentado.
Hemos vivido, si vemos la historia de la iglesia, muchísimos altibajos, muchas circunstancias. Yo creo que estamos frente a la nueva reforma. Estamos próximos a una gran reforma dentro de la iglesia. Pero si observo la historia, fiel a cada proceso, fiel a cada reforma, hay una contrarreforma. Cada vez que Dios hace algo nuevo en la iglesia, tiene que haber un movimiento contrario, un contrapeso, algo que genere un choque dentro de la iglesia, dentro de la idea, dentro del espíritu. Y yo creo que específicamente en el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo donde se ha revalorado el papel del ser humano, o sea, del individuo dentro de los sistemas religiosos. Esta ha sido la temporada de la iglesia. Los últimos años, creo que las predicaciones han sido del valor del individuo. Veníamos de una temporada donde la predicación era básicamente, tú no vales nada, tú no eres nada, eres polvo, al polvo volverás. Entonces, se había hecho al ser humano como una sandijuela del evangelio, ¿no? Está Dios, está el Espíritu Santo, está la cruz de Cristo y básicamente el ser humano es un parásito que se cuelga de la cruz para poder obtener salvación, ¿no? Y nada somos, nada merecemos, nada tenemos, nada, nuestro valor es prácticamente nada y si algo valemos es simplemente si estamos pegados a la cruz. Ahora, hay cosas que tienen sentido, bíblicamente hablando, pero el ser humano es experto en llevar las cosas a otro nivel, ¿no? O sea, nos encanta polarizar, nos encanta estar en polos, ¿no? Es bien difícil poder estar en medio de tensiones sanas. Pero cuando yo veo la Biblia, todos son tensiones, ¿no? Está la gracia, pero está el juicio, y es como esa tensión entre, ay, 100% uno, 100% otro. El ser humano es experto en irse hacia el lado oscuro o hacia la luz completa, ¿no? En algunos sentidos. Y creo que específicamente en el tema del valor del ser humano dentro del entorno evangélico, nos hemos ido a esos extremos. Estábamos en un punto donde el ser humano era nada, era un parásito de la cruz, pero creo que en los últimos años la transición ha sido en volver al ser humano el centro del evangelio. Todo empieza obviamente con movimientos en los 2000, movimientos entre comillas apostólicos, donde alguien se ha puesto un título superior al pastorado y entonces automáticamente hemos hecho figuras humanas mesiánicas. Hemos hecho al ser humano el centro del evento del evangelio, ¿no? Y entonces de ahí nacen muchas desviaciones, como la teología de la prosperidad, que no voy a profundizar en eso hoy, no es el punto, pero básicamente la teología de la prosperidad es cualquier ideología barata que nos puede vender alguien que te da un curso y te cobra por eso, me explico, de cómo volverte millonario en 5 sencillos pasos y en 3 semanas obtener tu primer billón de pesos, ¿no? O sea, basura como esa que veis en redes todo el tiempo, ¿no? Gente que nos dice cómo vamos a tener libertad financiera. Ahorita sí quiero hablar un poco más del engaño de la libertad, pero eso lo vemos al final. Entonces, vemos esto, vemos al ser humano como parásito y luego por ahí de los 2000, un poquito antes, el ser humano empieza a tomar un protagonismo dentro del evangelio y empieza a volverse el centro del mismo. Tenemos por un lado, estas grandes figuras de autoridad que se vuelven básicamente eso, figuras mesiánicas, y vemos al ser humano engañado o al creyente engañado por un evangelio basado en finanzas, ¿no? Y de ahí en adelante, todo lo que ha venido sucediendo es que la iglesia ha centralizado al hombre, ha puesto al hombre como el eje rector de todo.
como yo me siento, como yo me vislumbro, como yo me autopercibo, una palabra muy de moda últimamente, y no solamente me refiero a una cuestión de género, sino que la autopercepción es en muchísimos aspectos, ¿no? Y entonces los mensajes se han vuelto más en el tú puedes, Dios está contigo para que tú seas grande, la grandeza de Dios está en ti para que brilles, que reitero, pueden ser principios bíblicos, pero un poco de desvío en una verdad bíblica genera un desastre. Ahora, yo siempre, para hacer referencia a esto, regreso al Edén, ¿no? No sé si recuerdas esa primera conversación entre Eva y la serpiente. La serpiente, al final de cuentas, solo desvía 1, 2 grados la verdad, pero termina siendo una gran mentira. Y creo que es lo que nos sucede hoy en día en la iglesia. ¿Por qué hablo de posesión? Porque hay tanta ideología en redes sociales, hay tanta ideología en los medios, hay tanta ideología en nuestras conversaciones que son pequeños soplos de espíritus negativos que se van insertando en nuestra mente y que al final de cuentas generan un resultado contrario a lo que el Espíritu Santo quiere de la iglesia en el momento y en el tiempo que estamos viviendo. Hemos ah, desviado y hemos rebajado el interés del Evangelio a simplemente crear una cultura atractiva para esta generación, pero creo fielmente que a veces esa cultura atractiva para nuestra generación se ha desviado de ser atractiva para el espíritu. Se ha desviado de ser atractiva para Jesús dentro de la iglesia. Y suena irónico, pero sucede. Hay iglesias llenas de personas donde Jesús no está. Ahora, yo tenía esta pregunta en mi momento más fariseico, ¿no? Si eso pudiera ser como un adjetivo. En mi momento más fariseico, donde me creía yo el cuarto ser viviente, el quinto ser viviente, un hombre iluminado de Dios, mi coraje era ver que el Espíritu Santo hacía cosas en medio de iglesias que no eran sanas. Y yo era como, ¿por qué? Yo decía, no, Espíritu Santo, no te muevas en esa iglesia para que se den cuenta que lo que está sucediendo es erróneo. Obviamente ese era un pensamiento que nacía desde un ego infinito que tenía en ese momento, pero al darme cuenta que el amor del Espíritu por la iglesia es mucho más grande que la manipulación humana, eso me ha quebrado a lo largo de este tiempo, porque creo que cuando exponemos o intentamos como pastores, como predicadores, exponer una verdad, am, no tiene que ser desde el ego de demostrar una superioridad sobre alguien, sino desde el enfoque del amor guiado por el Espíritu Santo para lograr cambios trascendentales en la iglesia. Entonces, volviendo a mi punto primario, la iglesia viene en esta desviación donde el ser humano ha tomado protagonismo. Ahora, el espíritu estaba queriendo hacer algo, claro, él estaba queriéndonos regresar a esa posición de hijos, a esa posición de autoridad, a esa posición de ser amados, a esa posición de verdaderamente entender el reinado y el sacerdocio que Dios nos ha dado mediante la sangre de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? El ser humano genera siempre estos polos, porque a cada reforma le sigue una contrarreforma. O sea, la reforma no simplemente es algo que sucede espontáneo. O sea, lo que sucedió en la reforma protestante no quiere decir que haya sido la primera reforma. Yo creo que hubo una pre-reforma y ha habido reformas a lo largo de toda la historia de la iglesia, ¿no? Que muchas veces no siempre vienen movidas por un avivamiento. Paréntesis, avivamiento no solamente es visitación, avivamiento no es solamente un momento de euforia espiritual donde todos brincamos y está súper padre. No, 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 no. Avivamiento es un movimiento del espíritu que genera cambios profundos en el tejido de la iglesia
que se ven siempre en la sociedad. Siempre hay una repercusión en la sociedad. Cada avivamiento ha traído transformación social. Los avivamientos, amigos, no son para que la iglesia los disfrute. Los avivamientos son para que el mundo pueda ser sacudido por el poder del Espíritu Santo. Volvamos a la gran comisión. Les daré poder para que sean testigos, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El avivamiento no es para el deleite de la iglesia, el avivamiento es para sanidad de las naciones. Entonces eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque justo en esta infiltración de espíritus, de pensamientos dentro de la iglesia, hemos caído en cosas como esa, como el avivamiento. Estamos buscando el sentir, estamos buscando el yo disfrutar, estamos buscando ese momento espiritual de profunda paz. Y honestamente, amigos, con mucho amor lo digo, creo que ese es el engaño del diablo. Suena fuerte decirlo, pero creo que a veces el sentir nos está limitando a entender el corazón del Padre para poder actuar en medio de nuestra generación. Y se ha infiltrado ese espíritu humanista, ese espíritu que ha destronado a Jesús de la iglesia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si no sucediera, no hubiera capítulos como Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, yo entraré y cenaré con ellos. Ahora, contexto, ¿a quién se lo dice? A la iglesia. Irónicamente, Jesús tiene que tocar la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entrado, hemos sacado a Jesús y hemos cerrado la puerta. Y honestamente, me siento profundamente conmovido por esto. Han sido mis últimos mensajes en la iglesia. Hemos sacado a Jesús de la misma. Él pagó en la cruz del Calvario por la iglesia. Nos dio la responsabilidad, confió en nosotros para administrarla y hemos decidido correr al dueño, hemos decidido sacar al Señor para ponernos en el centro de la misma. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No estamos viviendo tiempos sencillos. No sé si de verdad puedes verlo. Va a sonar a modo de chiste, ¿verdad? Pero es anécdota. Hay matrimonios que se han divorciado por un TikTok que vieron. Estaba viendo las estadísticas y el 90% de los adolescentes cristianos aprenden de sexualidad en TikTok. Perdón la expresión, pero ¿qué carajo nos está pasando como iglesia? ¿Qué está sucediendo? Que la Biblia dejó de ser suficiente para los pensamientos y las ideas de nuestra generación. ¿Qué está pasando, pastor, amigo? Que estamos predicando para atraer gente, pero no para traer sanidad y el evangelio, que es transformación. ¿De qué sirve una cultura atractiva si no hay transformación? ¿De qué sirve? Justo oía algo esta semana, no sé si lo oí en un podcast o en un video o en un TikTok, nada, es broma. Eh, Estoy próximo a ver si abrimos un TikTok, pero hay tantas cosas ahí que me he detenido, he resistido a la tentación. Pero escuchaba esto, ¿no? Jesús lava los pies, ¿de quién? De sus discípulos.
Jesús no le lava los pies a todos, sí convive con todos, convive con prostitutas, con recaudadores, con farsantes. Jesús convive con todos, Jesús está con los brazos abiertos a todos, pero la intimidad, pero el lavar los pies, pero ese momento especial con el maestro solo sucede en el discipulado. No caigamos en el engaño de hacer iglesias donde Jesús, ahí está, se pasea, es un buen amuleto, lo mencionamos, lo cantamos, pero nunca intimamos con Él, porque el Evangelio es transformación, el Evangelio es cambio. La iglesia no puede tener miedo a predicar la verdad del Evangelio. En medio de un mundo de ciegos, se necesita alguien que vea para poder guiar. Tus principios no pueden ser movidos por un TikTok. Hasta me siento absurdo diciéndolo, pero es verdad. Alguien me decía hace poco, hey, es que necesitas motivar más, ser más motivador en tus mensajes. Perdón, pero yo no tengo un certificado de coaching motivador para atraer a las masas. No, yo fui llamado a predicar las verdades del Evangelio. Mi trabajo es a la luz de la palabra poder decir que hay algo que es correcto, que hay algo que es luz, que hay algo que es Jesús y que hay algo que no lo es. Eso puede ser popular o no serlo, pero eso es irrelevante. ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Qué espíritu te ha poseído? De verdad es el Espíritu Santo que guía tu voluntad a ser cada vez más como Cristo. ¿O son los espíritus de filosofías vanas que nos están guiando y desviando a una naturaleza que no es la que el Espíritu Santo ha planeado para nosotros? Y te lo hablo no desde el orgullo, te lo hablo porque estoy en esta generación, estoy en este mundo, soy bombardeado con las mismas ideas, con las mismas mentalidades, con las mismas filosofías que tú. Y puedo reconocer que hay pensamientos que he adoptado como propios que son de inspiración demoníaca. Me he dado cuenta en esta temporada que hay deseos que he tenido más basados en un materialismo que en una espiritualidad correcta. Iglesia, es tiempo de despertar. Si Jesús no está en el centro de nuestra predicación, mejor guardemos silencio. Si Jesús no es el centro de nuestras oraciones, mejor guardemos silencio. Si Jesús no es el centro de nuestra adoración, mejor guardemos silencio. Sé que se siente bonito cantar, ¿no? Esas canciones que hablan de mí, de lo que yo soy, de lo elegido que soy. Sé que se siente padre. Pero si Jesús no es el centro de eso, de nada sirve. Él no murió en la cruz para que sintiéramos, Él murió en la cruz para que cambiáramos. Ahora, quiero, quiero ir concretando esto, ¿no? Porque me siento con tantas cosas en mi corazón que siento que puedo irme ya sin formato y simplemente seguir hablando, pero quiero concretar esto. El engaño del siglo es la libertad. ¿Por qué? Porque el humanismo se ha infiltrado junto con un materialismo, ¿no? Entonces estas dos grandes filosofías nos están desviando de la idea de Cristo. ¿Por qué? Porque poner a Cristo en el centro es aceptar el reino al revés. Y si tú puedes ver hoy en día cuáles son las dos grandes vertientes de esta sociedad, son las siguientes: libertad financiera y libertad sexual. Sé quién quiera ser Barbie Girl, te creas, pero sé lo que quiera hacer, ¿no? Puedes
prueba lo que quieras, métete con quien quieras, experimenta lo que quieras y busca libertad financiera. Entonces, el engaño es la libertad. El problema de esto es que la Biblia es clara. La libertad que no viene del Espíritu nos va a volver esclavo de la misma falsa libertad. Es un engaño. Te venden libertad, vas hacia allá, pero al final te vuelves esclavo. No me dejarás mentir, si alguna vez has tenido una vida sexual desordenada, al principio es como, yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo meterme con quien yo quiera. Y la primera vez dices, ¡uh! Sí, qué chido. Pero después te das cuenta que nada va a saciar el vacío de tu corazón. Tengo amigos, conozco gente con cuentas millonarias y el mismo hueco sigue adentro. Y están en una marea de ambición, 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 ambición. Y van a llegar a sus 80 años y nunca disfrutar de nada. Porque nos vendieron una libertad engañosa. La invitación es entronar a Jesús en el centro de nuestra vida, para que nuestra libertad sea la que el Espíritu nos da. Y en el reino al revés, las cosas funcionan completamente contraria en el mundo. Hay gente que no quiere poner a Jesús en el centro de sus finanzas porque sabe que en el reino al revés, el que más tiene es el que más da. Así de irónico, el que más tiene es el que más da. Contrario al mundo, libertad financiera es acumula, acumula, acumula para que disfrutes la vida. Jesús en el centro te dice que un matrimonio, que un pacto eterno te va a dar la libertad y la satisfacción sexual. Contrario a lo que el mundo dice. No necesitas amarrarte a algo para disfrutar. ¿Te das cuenta? Son pequeñas ideas satánicas que están camuflajeados de cosas muy buenas. Jesús murió en la cruz del Calvario para que fueras libre. Para que fueras libre de ponerlo en el centro de tu vida, para que todo tu sistema de valores sea modificado y entonces disfrutes la vida. Hay gente que me dice, es que esa vida abundante que Jesús promete, yo no la he podido experimentar. No la puedes experimentar porque la vida abundante que Jesús promete no es y no se parece a las expectativas que tú tienes. Pero sin embargo es mucho más glorioso. Quiero terminar leyéndote esto como a modo de conclusión. Voy a leer Mateo 24, 4. Creo que es relevante para el tiempo que estamos viviendo. Jesús le está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usarán mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. Fiel a lo que venimos hablando, creo que son todas estas figuras humanas que se sienten mesías, ¿no? Intocables, que no salen de sus camerinos, que están apartados de la gente, que ya son más rockstars, ¿no? Son más de la farándula cristiana, pero no palpan el corazón de las ovejas, no están en el rebaño. Pero bueno, no quiero seguir sacándole raja a eso. Sigamos, dice, y engañan a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor
de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Creo que está claro. Y oro para que el Espíritu Santo de verdad esté simbrando tu pensamiento y puedas hacer un autoanálisis. Si estás viviendo una vida cristiana poseída por pensamientos que provienen de otro espíritu. Vamos, entendamos, vida cristiana. Estás yendo a la iglesia y haces el check de cumplir ahí con estar. Pero en el interior solamente se escuchan golpes de Jesús llamando a tu corazón. Cierro con esto. ¿Cuánto tiempo se lleva escuchando en tu corazón a Jesús tocando? ¿Cuánto tiempo has estado dentro de la iglesia, pero Jesús no ha estado dentro de tu corazón? Tenemos que despertar. Nos están engañando. La libertad no es libertad, sino esclavitud. ¿Quieres disfrutar lo que la Biblia dice que puedes disfrutar? Acepta el reino, entrona a Jesús y entonces sí, seremos la luz del mundo, una ciudad asentada en un monte alto. Jesús no murió en la cruz solo para que sientas bonito. Él murió en la cruz para que cambies el mundo. Quiero dejar hasta aquí porque se me acabó el tiempo. Y justo de aquí quiero arrancar la próxima semana. Jesús murió en la cruz para el beneficio del mundo, no para el beneficio de unos cuantos. Pero bueno, no sé, siento así. No sé si es porque sea el primer episodio, pero me siento así con el corazón palpitando, con algo lleno en mi pecho. Y espero que ahí donde estés, el Espíritu Santo te esté moviendo y puedas hoy analizar qué ves, qué escuchas, qué está moviendo tu vida, qué está manipulando, qué está poseyendo tu mente y no está dejando que el Espíritu haga su voluntad. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque si no yo sigo hablando. Gracias por oírme, gracias por prestarme tus oídos, me siento honrado por eso y nada, ayúdame, vamos a difundir esto, vamos a hacer ruido de esta nueva temporada, de este nuevo orden que está viniendo a la iglesia. Gracias por eso. Episodio 1, que Dios te bendiga.